Levitando bajo tierra, el despertar de los poetas muertos. Y me senté en el carro de la sombra, presa del más horrendo paroxismo, y comencé a rodar sobre una alfombra formada por el cosmos del abismo. Y abarqué el infinito en una sola mirada, llena de fulgor intenso, y vi del tiempo la gigante ola rodar al precipicio de lo inmenso. Este es un fragmento del poema Apocalíptica del escritor colombiano Julio Flores. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esta, la segunda temporada de Levitando bajo tierra, el despertar de los poetas muertos. Le doy la bienvenida a mis dos interlocutores. En primer lugar, saludo a el equilibrista de la telaraña, que hoy nos visita en la farmacia no solo porque necesita un brebaje que le libere el pecho por una infección respiratoria, que es típica de un romántico que se adolece el pecho y a la vez del corazón. Bienvenido, equilibrista. Pláceme levitar de nuevo entre sus voces y las letras que convocan. Y no deja de resultar extraño estar de nuevo aquí, sentado en torno a esta mesa inmaterial, en pos de conjurar la memoria y los hálitos imperecederos de los poetas muertos que nos han de acompañar. Muchas gracias. Y saludo también al distinguido abogado litigante Argemiro Cruz, que aun cuando se encuentra en óptimas condiciones de salud, requiere por ello un poco de poesía que le trastoque y compense el alma, de modo que se adolezca así en su justa medida. Buenas noches, abogado. Me complace estar en este espacio de la salud y la alquimia. Lo saludo, Leonardo Wilhelm, también a usted, equilibrista de la telaraña, así como a todos los distinguidísimos escuchas que se conectan esta noche con la señal de este portentoso y rebosante programa lleno de cultura, entretenimiento y mucha poesía. Muy buenas noches. El poeta que hoy nos convoca como medicina apropiada para nuestra incertidumbre es el colombiano Julio Flores. Nació en Chiquinquirá, Boyacá, el 22 de mayo de 1867 y murió en Usiacurí, Atlántico, el 7 de febrero de 1923. En su juventud, el ambiente literario de Bogotá favoreció su tempestuoso arrebato poético. Orientó sus lecturas hacia la gran poesía en lengua castellana. En el cultivo de su sensibilidad poética se advierte la presencia de dos grandes escritores románticos del siglo XIX, Gustavo Adolfo Bécquer y Víctor Hugo. La imagen de Julio Flores supera las fronteras intelectuales y geográficas colombianas. En la incomunicada Colombia de entonces, se escuchaban sus versos en labios de colonos y pescadores, en periódicos y revistas, postales y almanaques. Aparecían profusamente divulgados sus poemas, que a su vez eran reproducidos en los diversos países latinoamericanos. El poeta Eduardo Castillo afirma: Julio Flores fue, en lo que atañe a la notoriedad, un verdadero privilegiado. Ni Pombo, el más excelso de nuestros poetas y quizás también el más excelso de la América hispana, conoció en grado mayor que él los halagos de la popularidad. Este es acaso apenas un breve diagnóstico de la vida y cualidades del poeta chiquinquireño. Invito a los oyentes a que consulten de manera autónoma la biografía de Julio Flores y los invito mejor a que nos concentremos en el poema que de Julio Flores
discutiremos hoy. La letra excavada. ¿Por qué se mató Silva? En lo más abrupto y alto de un gran peñón de basalto, detuvo un águila el vuelo. Miró hacia arriba, y se quedó pensativa al ver que el azul del cielo siempre alejándose iba. Escrutó la enorme altura y, con intensa amargura, sintió cansancio en las alas. En la glacial lejanía, el sol moría entre sus sangrientas galas, bajo la pompa del día. Y del peñón por un tajo, miró hacia abajo, con desconsuelo profundo. El ojo vivo y redondo clavó luego en lo más hondo, y asco sintió por el mundo. Vio tanto cieno en el fondo. Si huía el azul del cielo, si hervía el fango en el suelo, ¿cómo aplacar su tristeza? ¡Ah! Fue tanta su aflicción que, en su desesperación, se destrozó la cabeza contra el siniestro peñón. ¿Por qué se mató Silva? Es la pregunta que nos plantea el poeta. Pero no quiero ser yo el primero en que ponga en la mesa las motivaciones o tergiverse los resultados de la necropsia. Pasemos mejor a nuestro debate en pleno. Argemiro, usted que se debate en su vida pública entre la defensa y la denuncia, guíenos por la línea, si no del derecho, el de las interpretaciones. Después de realizar quizás en un ejercicio de análisis de la verdad, si acaso la hay, acerca de las impresiones que emergen de usted al escuchar y leer el poema ¿Por qué se mató Silva?, de Julio Flores. Quisiera comenzar este somero análisis del poema aduciendo que efectivamente este ilustrísimo poeta Julio Flores, al evocar el trágico desenlace de la figura de ese otro gran poeta que es Silva, ilustra con las palabras, aladas palabras, el escenario levitante de los cielos y las montañas en donde la poesía halla su espacio. ¿Y cómo no ha de ser así? Si desde antaño la poesía ha encontrado en los cielos su espacio idóneo para manifestar con la palabra alada las realidades extramundanas de la ilusión mundana. Y algunos podrían señalar que la poesía también nos habla de lo mundano. Pero el romanticismo poético de Julio Flores evade todos estos lugares comunes para adentrarse virtuosamente en los lugares insondables del alma, acercar a los lectores a la melancolía y elevarse hasta las alturas frías y lúgubres de la experiencia vital colindante con la inspiración divina. De ahí que en un verso de su poema Gotas de Ajenjo, Flores escriba: el amor es volcán, es rayo, es lumbre, y debe ser devorador, intenso, debe ser huracán, debe ser cumbre, debe alzarse hasta Dios, como el incienso.
Ahora bien, respecto del poema quisiera agregar unas palabras más. Es muy claro que Flores identifica a Silva con un águila, una suerte de símbolo para expresar la dignidad del poeta bogotano y al mismo tiempo expresar su propia desazón ante la vida, lo cual confirmaría de una manera evidente y manifiesta su sentimiento romántico. Asimismo, su paso suspendido por los aires refiere a la labor poética que tiene como misión elevarse entre los cielos y las cumbres. A esto sumémosle las imágenes que acompañan a esta águila excelsa frecuentadora de altitudes. Me refiero a la imagen del atardecer y de la soledad que ilustran soberbiamente el paisaje interior que emana del sentimiento poético y del mismo modo la aflicción, la desesperación y la tristeza del propio Silva. Equilibrista, quiero preguntarle si es acertado el poema para responder acaso a las motivaciones de autoeliminación de Silva. ¿Y qué encuentra en las palabras de Algemiro que permitan descifrar algo que, a mi parecer, se oculta en las analogías que se plantean en este poema? Creo que Julio Flores ha logrado en este poema, a mi juicio, uno de los más notables homenajes a la vida y obra de José Asunción Silva. No solo porque logra imprimir en los ritmos alados de una musicalidad ligera los ecos de las voces sonoras de Silva, sino más profundamente porque logra aunar los dos extremos en cuya tensión Silva se sacudía. Me refiero a los extremos como el éxtasis y la desgarradura, el regocijo y la desesperación, el alborozo de la vida y la tentativa del suicidio. En este poema de Julio Flores se juega la profunda admiración sensible por las maravillas del mundo, cuya belleza y unicidad logran conmover el alma hasta el éxtasis, justamente. En las luces del alba, en los arreboles del crepúsculo, en el vértigo de las alturas, en la soberbia de las más altas montañas. Pero también se evoca la podredumbre del lupanar terrenal, el fango que emana profuso de los caminos y de las almas, la profunda desazón de saber la transitoriedad de todas las cosas y, en últimas, el sinsentido fundamental de todo lo que existe. La belleza no es así más que la máscara de la podredumbre venidera, y hace falta un poco de frialdad, un poco de dureza y un poco de cinismo para acometer día tras día los compases de esta mascarada irrisoria. Silva quizás amó demasiado, y cuando el fuego terminó de consumir su corazón y su poesía, no quedaba más sino echar las cenizas al viento desde ese inmenso peñón de basalto y hacerse uno solo con el infinito y con el cieno. Julio Flores parece haber captado esta profusión de corrientes internas en el alma de Silva, y como un escrutador silencioso en medio de las rocas, logró configurar este poema que, a mi juicio, es un retrato de la vida, del amor, de la desesperación y de la muerte. Equilibrista, son sus palabras profundas y tremendamente acertadas para tratar de plantear unas afirmaciones que se conectan muy bien con este poeta y con este poema. Pero Argemiro, ¿por qué se mató Silva? Curiosas y al mismo tiempo obvias las inquietudes que nacen de su almírez.
Leonardo Wilhelm. Considero que Silva se une a otras tantas figuras de la poesía cuyo desenlace se ha manifestado en la muerte propia. Pensemos en Gerard de Nerval, Angel Ganivet, Vladimir Mayakovsky, César Pavés, Silvia Plath, por citar unos pocos que se me vienen a la cabeza. Y si bien podríamos pensar en una explicación psicológica que argumentaría que se trata efectivamente de una afección mental, según dictámenes médicos, me atrevo a decir, y en línea con la perspectiva romántica del propio Julio Flores, que Silva no se da la muerte, sino que la muerte lo ha encontrado entre los versos. Sí, yo sé. En otras palabras, lo que quiero decir es que Silva fue muerto. Pero no se trata de confirmar o acaso suscribir la teoría de ese biógrafo de Silva, que fue Enrique Santos, quien en su libro El corazón del poeta postula vehementemente que Silva fue asesinado. Por el contrario, mi punto de vista confirma aquello que los hechos revelan, y es que la muerte de Silva se debió a una melancólica tendencia extranatural que abrió su vida a un diálogo con los propios dioses. O por decirlo de una manera mucho más clara y sucinta, que las mismas fuerzas que lo elevaron hasta las alturas más elevadas fueron las que acabaron con su vida. Equilibrista de la telaraña, ¿usted está de acuerdo, si entendí bien al Gemiro, cuando dice que a Silva lo mató la poesía? ¿Considera usted que la poesía es capaz de matarnos? Volviendo sobre algunas de sus preguntas, señor Leonardo Wilhelm, considero que este poema de Julio Flores efectivamente retrata de forma acertada las motivaciones de autoeliminación de Silva, por cuanto que hace una autopsia de los padecimientos y efervescencias de su alma. Y encuentro en las palabras de Argemiro justamente algunas luces para entrever lo que quizás se oculta en las analogías de este poema. Esta imagen del ave sobre la que usted llama la atención puede evocar no solo el carácter excelso del poeta que se eleva a las alturas, sino también el hastío de quien ya no quiere habérselas con el mundo. Quizás por eso el águila ya no mira hacia el suelo en busca de su presa, sino al cielo, efigie del misterio y de lo infinito, donde encontraría la fuerza y el impulso irrevocable de suprimirse para siempre. Y sí, la poesía mata o da la vida. Un poema tiene la potencia de insuflarnos el ímpetu vital para aferrarnos a los días, o de inocularnos la negra ponzoña que nos abrume de espanto y nos lleve por los caudales de la muerte. Ha mostrado Silva en su obra y Julio Flores en este poema que si alguna vez hubo una sagrada trinidad, es la de la vida, la poesía y la muerte. Es a partir de sus interpretaciones que me puedo acercar de una manera más certera a esta poesía pregunta. Para concluir, quisiera preguntarle al Gemiro si pensáramos en un ave, que en este caso Julio Flores plantea como un águila, ¿con cuál pájaro asocia usted al poeta José Asunción Silva? ¿Existe otro, aparte de un águila, que lo pueda condensar en un símbolo?
Pues se me viene a la cabeza el cuervo. Y me refiero al cuervo de ese otro poeta que fue Edgar Allan Poe. Ese cuervo que con su lúgubre presencia nos recuerda que siempre y necesariamente estamos frente al nunca más. Cuando pensaba en esta pregunta, llegué a imaginarme a un búho y no precisamente a un cuervo. Equilibrista. ¿Está de acuerdo con esta analogía? ¿Es el cuervo el animal, el pájaro que verdaderamente representa a José Asunción Silva? Yo en este asunto debo ponerme del lado del señor Leonardo Willem porque me cuesta identificar la imagen de Silva con la de un cuervo. En efecto, me parece que su carácter es más acorde con la imagen del búho, quien se nos presenta como un ser solitario, reflexivo, y cuyos enormes ojos expectantes hurgan las entrañas de la noche y levanta su vuelo silencioso en medio del misterio antes de irse para siempre. Entonces, estoy de acuerdo, es el búho quien encarna de forma precisa algunos aspectos del alma y quizás también de la obra de José Asunción Silva. Acertamos entonces, equilibrista de la telaraña, en este experimento de ornitología amateur para tratar de ubicar en las características de un poeta las cualidades de un ave. Algemiro nos lleva, sin embargo, a una ave cuyas características son otras, de acuerdo. La capacidad del cuervo para hablar y para sacarnos los ojos. Luego quedan estas dos alternativas para que emprendamos un vuelo hacia la lírica de este poeta chiquinquireño Julio Flores. Dejemos hasta aquí este capítulo y pasemos al tercer segmento. Biblioteca Espacial Internacional. Quiero anudar este poema con una imagen que, aunque no evoca la muerte por mano propia, es un retrato contundente del maridaje entre la muerte y la escritura. Me refiero a la obra neoclásica de Jacques-Louis David, titulada La muerte de Marat, de 1793. Ese mismo año, Jean-Paul Marat, uno de los artífices del reinado del terror de la Revolución Francesa, moría apuñalado por Charlotte Corday, quien, como muchos, bajo la excusa de salvar la patria, incurrió en el asesinato. Marat se relajaba en una tina, pues padecía de una violenta comezón ocasionada por una enfermedad de la piel. Mientras tanto, escribía una lista negra de nombres de enemigos del Estado que debían ser guillotinados. Charlotte Corday apareció entonces con la excusa de hacerse a unos cuantos de estos nombres, pero de pronto sacó un cuchillo oculto en sus vestidos, dándole muerte a Marat. Conviene señalar que el autor de esta obra, Jacques-Louis David, no solo conocía, sino que era un gran admirador de Jean-Paul Marat. Y traigo a colación esta obra porque bien podría ser la imagen de Silva
escribiendo su último poema de amor incestuoso y desesperado para su hermana, antes de darse un tiro en el pecho. O la imagen de un suicida, quien con sus últimas fuerzas escribe su carta postrera tras ingerir el pentobarbital o la cicuta. Es, en todo caso, esta obra, el rostro vivo de la convergencia entre el acto de escribir y el acto de morir. Si existe un lugar que siempre debe estar abierto, son las farmacias, pues en cualquier momento es necesario un calmante para solventar el mal de los desahuciados. Pero si hay un objeto que siempre debe estar abierto, es un libro. Y si es de poesía, puede que en algunos casos nos sirva para acorazar el alma, pero otras veces puede mortificarnos. Escuchemos a continuación los latidos y palabras de un oyente. Correspondencia de alto rendimiento. Hola, soy la emperatriz. Les llamo desde los confines de las islas de Micronesia, en medio de un atolón, a la luz de un plateado atardecer. Me comunico con ustedes para compartirles que estoy ansiosa, anhelosa, impaciente, ávida de escuchar la segunda temporada del programa Levitando bajo tierra, así como a todos los muertos y muertas que lo habitan. También quiero contarles que han acompañado varias tardes, noches y madrugadas, y que los paisajes absurdos y barrocos que presentan han llenado mi copa de vida y de profusa literatura. Gracias. Un saludo para todos y para todas. Se despide la emperatriz. Les cuento que en contados minutos tengo una cita con un último paciente. Y les digo que analizando unas tomografías, no se trata de brindarle alentadoras noticias. Por lo mismo me despido, pues un médico, como saben, se debate entre la vida y la muerte de sus pacientes como un lector de poemas. Argemiro, sea usted el que comparta y despida esta consulta como si se tratase de un mordaz veredicto. Pláceme haberlos encontrado en esta botica esta noche lúgubre de almas que tientan con abandonarnos. Me siento mucho mejor y más cálido, sobre todo después de la sutil medicina que usted me ha entregado, Leonardo Wilhelm. Ya siento cómo se mezcla en mi lengua y cómo su suave hálito comienza a hacer efecto. Siento que en un rato estaré hablando, o acaso volando, hasta con los codos. Esto tal vez me acuerda del poema Humana, de Julio Flores. Hermosa y sana, en el pasado estío, murmuraba en mi oído sin espanto: yo quisiera morirme, amado mío, más que el mundo que me gusta el camposanto. Y de fiebre voraz bajo el imperio, moribunda ayer tarde, me decía: no me dejes llevar al cementerio, yo no quiero morirme todavía. Oh Señor, y qué frágiles nacimos, y qué variables somos y seremos. Si la tumba está lejos, la pedimos, pero si cerca está, no la queremos.
Por lo pronto, procedo a despedir este programa con un profundo regocijo en mi espíritu. Agradezco a todos los presentes que nos hayan acompañado y los invitamos a que se conecten con nuestro próximo episodio de Levitando bajo tierra, el despertar de los poetas muertos. Se suscribe Argemiro Cruz. Hasta pronto. Levitando bajo tierra, el despertar de los poetas muertos.